Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos da. Pues nos levantamos en este día, con este día lluvioso, con la noticia que ya estamos bajo la influencia de la tormenta tropical Amanda, la cual pues ya ha ocasionado las primeras víctimas mortales acá en El Salvador. Así que pues veamos esa palabra de fortaleza a esas familias que ya se encuentran en una situación complicada por el hecho de la pérdida de un ser querido por estas lluvias, o también por la situación de sus casas pues estar anegadas por el agua y algo otras situaciones. La verdad es que las personas comenzarán a decir por qué tras una cosa a otra, o como antes se decía, ¿verdad?, que los males no venían solos. Entonces son situaciones que al final nosotros tendríamos que volver a la palabra de Dios y ver aquellas cosas por las cuales esto está aconteciendo. El día de anoche, mientras pues la lluvia caía y situaciones sucedían, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué de situaciones como esta? ¿Por qué tras que estamos en bajo la influencia de una pandemia, también encima teníamos esta situación de lluvias? Y el versículo al cual me llevó es a Ezequiel 22, 29. Ezequiel 22, 29. Y dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Cuando Dios le da esta palabra a Ezequiel, recordemos, Ezequiel era profeta en Babilonia, con los primeros deportados que fueron del reino de Judá. Y Judá pues había quedado todavía ahí, ¿verdad?, en su tierra, alguna parte. Había sido puesto el rey Sedequías en ella. Y pues Dios lo hizo así, esperando que el pueblo se arrepintiese, esperando que las personas se volviesen hacia Dios, esperando que aquellos que habían quedado de ver que una parte de sus ciudadanos habían sido llevados cautivos, habían sido llevados como esclavos a la tierra de Babilonia, pues pudiesen volverse hacia Dios de sus malos caminos. Para ir un poco más atrás, recordemos que la nación de Israel sufrió una división. Y esa división fue que el reino del norte, que posiblemente puso como su capital Samaria, cayó muchos años antes bajo el imperio asirio. Y Judá, que había quedado al sur, donde estaba la ciudad de Jerusalén todavía y el templo, en lugar de convertirse a Dios de todo su corazón, dice en el mismo libro de Ezequiel, Dios hace la comparación, que hizo peores males, es decir, desobediencias hacia Dios. Entonces el mal estaba determinado hacia ellos por sus maldades. Entonces, ante esta situación dice que ante el mal que sucedía, Dios buscó personas, buscó hombres, dice, que hiciesen vallado, es decir, que hicieran una barrera para que se pusiesen, dice, en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y lo triste es que dice que no lo halló. Entonces, la tierra estaba viviendo situaciones bien complicadas desde finales del año pasado a inicio de este. Existía, mejor dicho, un aumento de las manifestaciones en pro del aborto.
un aumento en las manifestaciones que pedían legalizar el asesinato de un ser inocente a través de la medicina, por decirlo así. Entonces, claro está que alrededor del mundo son millones de niños que son asesinados todos los años, ¿verdad? Sin poder ellos, pues como dice, defenderse, ni quien los defienda, porque muchas veces los gobiernos son los que han avalado este tipo de asesinato. Entonces, se llamó tanto a la muerte, que hoy que la muerte tocó a las puertas, la gente se escondió. Pero la pregunta en esa mañana es, ante la maldad que sucedía en la tierra y está sucediendo y ante situaciones que estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos esos hombres y mujeres que Dios quiere que hagamos vallado a favor de la tierra para que no se destruya? ¿O somos esos que vemos las cosas con indiferencia sencillamente porque no me está sucediendo directamente a mí, porque no me está afectando de una u otra manera? Porque hay quienes que puede hacer que esta cuarentena no les esté afectando económicamente porque tienen un ingreso asegurado por diferentes razones, otros que sí están siendo afectados. Por esta situación de lluvia, algunos pueden ser afectados por el lugar donde viven, donde tienen construido su vivienda, otros no. Pero Dios nos manda a que nosotros seamos esas personas, esos hombres y mujeres que nos pongamos a favor de la tierra, que nos pongamos a favor de la vida, que nos pongamos a favor de poder estar a favor de la tierra, de las personas. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros nos volvamos hacia Dios, ¿verdad? Es importante que cada uno de nosotros volvamos nuestra mirada al Creador. Y en la Biblia nosotros encontramos momentos en los cuales hubo personas que se pusieron a defender algo y Dios los respaldó. Nos encontramos, por ejemplo, si vamos al segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23. Perdón, vamos a ver el 24 primero. Entonces, recordemos que David comete un error y es censar el pueblo que tenía para la batalla. Dios no quería que él pusiese su confianza en el hombre, sino en él. Entonces, ante esa situación, Dios le dice, escoge entre tres cosas. Y le da a escoger tres opciones. Y él dice, caiga yo en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas. Entonces comienza a haber una mortandad en Israel. Y dice el versículo 18, bueno, del 17, dice, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey y a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los jugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel.
Dios escuchó la plegaria que levantó David por el pueblo. Y la pregunta en esta hora sería, ¿cuántos de nosotros estamos levantando nuestras manos, nuestra adoración a Dios, pidiendo misericordia? Y quizás lo hemos hecho un día, pero ¿qué al día siguiente, qué al otro día, y al tercer día, y al cuarto día? ¿Qué hemos estado haciendo? Porque esta situación que estamos viviendo realmente es hasta que Dios conteste. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y Él me libró de todos mis temores. Pero en esa paciencia Él estuvo clamando, Él estuvo orando, Él estuvo pidiendo. Muchas veces nosotros pedimos solo para nosotros mismos, o aún hasta para nuestra familia, pero ¿qué para los demás? ¿Qué para aquellos, ¿verdad?, que están en una situación bien difícil, bien complicada? Pues nosotros tendríamos que estar también intercediendo por ellos. Recuerde que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios. Pero de la misma forma nosotros tenemos que acercarnos a Él en oración, pidiendo misericordia por todo lo que está pasando. Como lo decía el domingo anterior, Dios está buscando arrepentimiento en nuestra vida. Dios está buscando un cambio en nuestros corazones, en nuestras actitudes. Dios está buscando en nosotros que seamos diferentes. Y uno de esos cambios también es que ya dejemos de ver solo por nuestros ojos, solo por nuestras cosas, y empecemos a ver por las de los demás también. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante que nosotros también nos pongamos en favor de la tierra, a clamar a Dios, a pedir misericordia, a pedir que Dios cese ya esta situación que estamos ya para casi 70 días. Que ese virus desaparezca de nuestras fronteras, de los países, que al mismo tiempo pueda Dios también disipar esta tormenta en la cual estamos viviendo, salvadoreños y guatemaltecos en mayor proporción. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga piedad de nuestras vidas. El día de ayer veía una entrevista hacia un doctor en los Estados Unidos en la CNN con respecto a la pandemia. Y él manifestaba desde su punto de vista médico y como especialista que esta pandemia podía tener una duración de hasta 3 años. Y mientras escuchaba esa situación, el Señor me decía que mientras para el hombre no haya solución, en Él siempre habrá una respuesta. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, si puedes creer. Y esa es la palabra más difícil, si puedes creer. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado en que las situaciones quizás no puedan ser solucionadas por la ciencia, pero sí pueden ser solucionadas por Dios. Si volvemos nuestra mirada al cielo, si nos volvemos de nuestros malos caminos hacia Él, si volvemos nuestra mirada al que le hemos dado la espalda y pedimos y clamamos, porque así dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la palabra clamor no solo es, Señor, yo te pido, sino que la palabra clamor es que hay un dolor en tu corazón, hay un dolor en tu alma cuando estás pidiendo algo. Hay un anhelo ferviente en tu corazón porque Dios conteste. Dios quiere hombres que se paren y defiendan esta tierra. Dice en el mismo libro del 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11, después de este fue Samá, hijo de Agé, Ararita,
Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y dijo, este terreno no se toma, porque Dios está conmigo. De la misma forma, tenemos que plantarnos en estas situaciones que estamos viviendo y pararnos, plantarnos y pelear de que esta enfermedad, de que este virus, de que estas tormentas no son más que nuestro Dios. En cuántas oportunidades que pudieran haber vivido tormentas, el Señor se paró y las disipó. Porque nada es más fuerte, nada es más poderoso que nuestro Dios. Así que es importantísimo, lo vuelvo a insistir, he mencionado mucho esa palabra en esta mañana, que nos paremos, que nos pongamos en la brecha, que hagamos vallado a favor de los hombres. Porque Dios es el que hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y que Dios sea trayendo la respuesta a nuestras vidas. Si nosotros estudiamos la historia de la humanidad, veremos que la mayoría de situaciones de este tipo, de pandemias, duraron más de un año, por diferentes situaciones. Y por eso es que la mayoría menciona que el tiempo para esto puede ser de hasta 3 años, mientras no hay una vacuna. Pero el único que tiene la última palabra es el Señor Jehová de los ejércitos. Él es el único, nadie más. Y Él es el que puede decir hasta aquí llegan las cosas. Aquí dice que David vio cómo el ángel destruía. Y por eso subió cuando Gad le dijo qué tenía que hacer, que levantar un altar, una adoración, un sacrificio a Dios. Que se pusiese en la brecha. Y así lo hizo. Y por eso cuando le quisieron regalar para que sea el sacrificio, él dijo, no ofreceré nada a Dios que no me cueste. Y levantó el altar y oró a Dios y pidió y clamó. Y Dios escuchó y sanó la tierra. Entonces es tiempo, como le decía, le he venido diciendo durante este tiempo que hemos estado predicando mediante este medio, que es tiempo de que despertemos y ya no seamos los mismos. Y en los cuales pues sea una evidencia lo que sabemos de la Biblia, lo que hemos escuchado. Ya no solo que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Así que volvámonos hacia el Señor en humillación a favor de la tierra, para que cesen estas mortandades. Para que cuando el Señor diga, y busqué hombres que que hiciesen vallado y que pusiesen en la brecha, no diga, no lo encontré. Hallé a fulano, hallé a sutano, hombres, mujeres que se dispusieron para Dios. Hallé a mi hija tal, a mi hijo tal, que clamó, que volvió su rostro hacia Dios, al único que podía hacer las cosas. Así que hermanos, hermanas, amigos, volvamos al Señor y pongámonos a favor de la tierra para que todo esto cese. Y también así sabremos apreciar todo lo que Dios nos daba cada día. Que cada día es una bendición de Dios. Y todo aquello por lo cual pues estuvimos quizás quejándonos, ya no nos quejaremos más.
Y quizás empecemos por ahí diciéndole, Señor, perdóname por todo lo que me quejaba. Pero la verdad es que estábamos bien. Porque Dios estaba con nosotros. Dios aún está con nosotros. Y estará con nosotros. Porque sea el Señor haciendo la obra en esta nación y en el mundo entero. Así que vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Señor, nos levantamos en esta mañana con las noticias de desastres que han ocurrido durante la noche y madrugada por lluvias en nuestro país, el vecino Guatemala. Señor, más a eso le sumamos la pandemia que ha estado azotando nuestras naciones. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Perdona los pecados de tu pueblo, perdona los pecados de tu iglesia, perdona los pecados de esta humanidad, Señor. Que a gritos llamaban la muerte sin saber que estaban llamando. Señor, perdónanos. Señor, que tú abras nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo y podamos entender, oh Dios, que tú quieres que nosotros nos volvamos hacia ti. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de cada uno de nosotros, oh Dios, ten misericordia. Y que seas tú, Señor, trayendo algo nuevo en nuestras vidas. Señor, que tú, oh Dios, hagas salir el sol en medio de esta tormenta. Que tú disipes esas nubes de tormenta, oh Dios, como lo hiciste en una oportunidad con aquel huracán Adrián que venía sobre las costas y fue disipada por el clamor de un pueblo. Tú ahora puedas disiparlas también, Señor. Tú ahora puedas hacer una obra, Señor, en nuestras vidas. Pueda ser vista tu mano poderosa, Señor. Y por esa pandemia, por ese virus que pueda ser deshecho, tú tienes la última palabra, Señor. Los médicos podrán decir una y mil cosas, pero solo tú tienes la última palabra. Y esperamos en ti, Señor. Pedimos perdón por todas las cosas que nos quejábamos, por todas las cosas que, Señor, despreciábamos, cuando eran regalos tuyos, Señor. Y ahora los anhelamos. Pedimos, Señor. No sabíamos lo que hacíamos. De labios necios hablábamos, de corazón necio hablábamos. Oh Dios, transforma nuestros corazones. Cambia corazones de piedra que puedan haber en nuestras vidas y pon corazón de carne y dentro de él tu Espíritu Santo, Dios. Haz la obra, Señor, que podamos conocerte. Te pido, Señor, que todos aquellos que vean ese mensaje, oh Dios, puedan conocerte. Puedan saber quién eres tú, el único Dios verdadero. Oh Jehová de los ejércitos, ten misericordia de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Jesucristo dijo que si pidiéramos al Padre algo en su nombre, tú lo harías. Oh Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Nazaret. Cesa la mortandad, Señor. Cesa las calamidades, oh Dios, sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre este mundo. Y que tu gloria sea vista como no se ha visto antes, Señor. Como tu palabra dice, que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera, Señor. Tiempos, oh Dios, de avivamiento vienen. Y que seas tú, oh Dios, guiándonos. Que seas tú dándonos la sabiduría, Señor. Habrá un antes y un después, Señor Dios, de todas estas situaciones, en cada iglesia, en cada lugar, en cada ciudad, en cada vida. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y pues que sea Dios guardándonos, su protección, su manto sea en nuestras vidas. Saludos a todos, Dios me los bendiga.